Un cordial saludo para todos, bienvenidos a Autodesk University Virtual y a mi curso iLogic. Ahora sí, ponga Autodesk Inventor a trabajar para usted. Como resumen, tenemos que en esta presentación aprenderá de forma fácil todo lo que tiene que ver con conceptos, alcance y las funcionalidades básicas del módulo iLogic, todo por medio de problemas y ejercicios netamente prácticos, los cuales le proveerán a usted toda la visión de lo que podrá automatizar y estandarizar en su entorno de trabajo, reduciendo errores y aumentando la productividad diaria. Al finalizar este curso, usted estará en capacidad de conocer la historia de esta herramienta, aprender para qué sirve y cuál es realmente el alcance del módulo iLogic, también crear formularios, vincular parámetros, agregar botones, desplegables e imágenes para la creación de una interfaz de usuario. Esta característica específica es nueva en la versión 2012 de Inventor. También manejar de forma básica tipos de datos, variables, sintaxis y ciclos. Y finalmente, comprender el flujo de trabajo entre el modelo, parámetros y reglas, enlazándolos con hojas de cálculo. Ahora vamos con un poco de historia. Logimetrics, creadora de iLogic, es una compañía canadiense que pertenecía al grupo Cypher Systems, especialista en desarrollo de aplicaciones. Esta compañía contaba con 20 años de experiencia al momento de la adquisición. Autodesk la compró en diciembre de 2008 para la versión 2009 de Inventor y comenzó de forma exclusiva para suscriptores. Luego fue incorporada totalmente al aplicativo. La integración visual fue gradual. El ejemplo fue el cuadro de parámetros. Anteriormente eran dos interfaces diferentes, la de Inventor y la de iLogic. Ya finalmente se logró fusionar en un solo cuadro debido a que iLogic incorporó nuevos tipos de variables y datos. Ahora definamos qué es iLogic. iLogic es una herramienta basada en la metodología de diseño manejado por reglas o Rules Driven Design. Estas reglas se encargan de vincular parámetros existentes de forma inteligente y fácil, usando algunas funciones básicas de programación. Aunque estas se usan, la persona que las está implementando no necesariamente tiene que tener grandes conocimientos en lenguajes de programación. Otro punto importante es que está hecha con tecnología en visualbasic.net y vamos a hablar ahora de unas características. Primero que todo, posee un gran catálogo de funciones de fácil comprensión y uso, como lo vamos a ver más adelante. Tiene un generador nuevo para esta versión 2012 de interfaz gráfica de usuario. Como lo pueden ver, ahí hay recursos de botones, imágenes, labels, etcétera, con la cual podemos generar atractivas interfaces de usuario. También permite hacer la lectura y escritura de archivos externos, entre ellos una hoja de cálculo. También hay soporte de funciones, operadores y ciclos. Extiende además los tipos de datos soportados. Recuerden que Inventor solamente soportaba el tipo de dato numérico, ahora adicionalmente se soportan los tipos de cadena y booleanos. Los ejercicios que veremos en el presente curso básicamente serán los siguientes. El primero se trata de un pasamanos, el cual parametrizaremos y le generaremos el respectivo cuadro de diálogo. Ese ejercicio está incluido netamente en la presentación y como segundo ejemplo vamos a desarrollar también la modelación de una silla. Aquí el punto importante va a ser cómo vincular parámetros del modelo a la hoja de Excel, o sea, cómo leer de la hoja y cómo escribir en una hoja de Excel. Así que los invito también a que descarguen los handouts con material adicional. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Como meta tenemos crear la de este pasamanos que ustedes ven acá. Este pasamanos se compone de varios elementos. Como ustedes pueden ver ahí, se componen de un protector, se compone también de unas bases, también
están las terminaciones, como la pueden ver acá. Estas terminaciones pueden ser curvas o pueden ser rectas también. Y también vamos a controlar el número de parales o de divisiones que hay al intermedio. Como todos pueden ver, siempre es buena práctica que estos elementos se generen con cierta lógica. Un punto importante es visualizar que todas las operaciones tienen un nombre. Esto nos va a ser particularmente útil cuando las estemos enlazando con las reglas y necesitemos también visualizar los parámetros asociados. Entonces no lo olviden, siempre renombrar las operaciones. Aquí por ejemplo tenemos esta curva que está acá. Esa sería la curva recta, que es la operación que está acá, o también medíamos la curva como tal. Esa es la que está en este momento suprimida. Siempre deben de trabajar con las dos operaciones o con las operaciones que necesiten remover, una suprimida y la otra activa, para luego después poderlas controlar a partir de las reglas. De la misma forma como se renombraron las operaciones, así igual se debe hacer con los parámetros. Por ejemplo, vamos a activar aquí los bocetos en 2D y ya ustedes notarán que acá están los parámetros principales que vamos a controlar, ya están renombrados. Eso también va a ser muy útil a la hora de generar las reglas. Lo principal que necesiten controlar, recuerden, debe de ser nombrado. Este modelo en particular de pasamanos puede ser útil cuando esté, por ejemplo, haciendo una distribución en planta de equipos, de plataformas, por ejemplo. Si tenemos una plataforma y queremos rápidamente ubicar un pasamanos, la idea es tener uno como estos. Es fácil de insertar, se pueden cambiar su geometría también de forma sencilla, se puede modular fácil y se pueden activar y desactivar características que nos van a permitir generar de una forma rápida y fácil una cantidad n de estos accesorios. Para saber entonces qué variables necesito crear, primero que todo necesito saber qué voy a controlar. Si miramos el pasamanos, como lo dijimos antes, lo que vamos a controlar primero que todo es si va a haber protector o no, si el extremo del pasamanos va a ser recto o va a ser curvo. También necesitamos controlar el número de divisiones que va a haber en el pasamanos. También necesitamos saber cómo va a ser esta distribución. Esta distribución puede tener dos posibilidades. Puede que sea automática, simplemente dada la longitud, hacer una distribución del número de parales que yo haya ingresado, o la otra simplemente dar una distancia entre paral y paral. Estas pueden ser las dos posibilidades. Finalmente, otro parámetro que deseamos controlar es el color. Para este caso solo vamos a utilizar dos tipos de colores, por ejemplo el gris y el negro, que es el que está actualmente. Para esto entonces vamos a ir a nuestro botón de parámetros. Vamos a continuación a generar el número de parámetros que me va a controlar todas estas características del pasamanos. Muy bien, ahora lo más importante por ahora entonces es definir el tipo. Si ustedes notan acá en este cuadro, Inventor provee de básicamente tres tipos de variables. Unos que son los numéricos, que son con los que estamos acostumbrados a trabajar. Cada vez que adicionamos una dimensión siempre se crea un parámetro de tipo numérico, y con iLogic vinieron estos otros dos tipos. Este primero, que es el de texto, que es una variable que solo almacena cadenas de texto, y este último, que es una variable de tipo booleana, que básicamente lo que se encarga es de definir si esa variable va a ser de tipo switch, o sea, si va a estar apagada o prendida, o si va a ser falsa o verdadera. Mirando entonces en contexto de nuestro pasamanos, vamos a mirar los diferentes tipos de variables. Vamos a proceder con la primera. Entonces, ya para controlar si el pasamanos es curvo o no,
simplemente eso ya vemos que depende de dos estados, si está apagado o prendido. Entonces, esta es una variable de tipo booleana, como la ven acá, falso o verdadero. Entonces, vamos a crear una de ellas, vamos a darle el nombre, digámosle que va a ser curvo, y aquí asignamos un valor por defecto. Por ahora dejémoslo en verdadero. Sigamos con la otra variable, se llamaría el protector, la que controla si hay o no protector. También sería entonces de tipo booleano. También la podemos dejar en verdadero. Vamos a adicionar la otra, sería también si la distribución es automática o no. Vamos a adicionarla acá, pongámosle que va a ser distrib automática. Muy bien, ya tenemos entonces tres tipos de variables que son de tipo booleano, que van a estar activas o no. Ahora, vamos a ir con otro tipo que tiene que ver con el número de divisiones que yo voy a hacer en mi pasamanos. Ese número de divisiones es una variable, evidentemente es numérica, entonces simplemente acá vamos a decir que vamos a adicionar una variable numérica. Aquí vamos a colocar número divisiones, y aquí es muy importante seleccionar el tipo de unidad. Para este caso, como simplemente se trata de una cantidad, entonces es importante adicionar este tipo de unidad que se llama unitless. En español es simplemente sin unidades. Simplemente debemos de hacerlo porque Inventor, si nosotros no le proveemos este sufijo, él va a creer que son unidades en milímetros como las ven acá. Entonces vamos a cambiarlo. De hecho, si lo almacenamos, noten que él sigue evaluando en rojo, porque la variable que está esperando es una variable de sin unidades, o al menos el tipo. Entonces vamos a colocarle aquí un 5, simple y llanamente. Entonces ya tenemos esta variable definida. Y por último vamos a almacenar también el color en una variable. Entonces ese color ya entonces sabemos que es de tipo texto, se va a almacenar es una cadena, aquí la adicionamos y colocamos color. Aquí entonces vamos a definir que cómo se va a generar ese color. Simplemente el usuario lo va a seleccionar de un desplegable. Entonces aquí en el menú contextual vamos a seleccionar la opción Make Multivalue. Aquí nos aparece este cuadro. Si los colores o los textos que vamos a meter acá están en una hoja de cálculo, los podemos copiar y los podemos pegar acá, por ejemplo. Entonces vamos a adicionar aquí dos colores. El primero que sea el gris y también otro que sea el negro. Ya cuando todos los tengamos acá, simplemente le decimos adicionar y aquí quedaron listos. Estos son los colores que van a quedar de vista al usuario. Deben de corresponder a un color que esté ya almacenado en la lista de colores de las librerías de Inventor. Este gris, por ejemplo, en inglés sería gray, y el negro podríamos escoger también un black casting, por ejemplo. A continuación vamos a crear las reglas que se van a encargar de controlar las características de mi modelo. Primero que todo tenemos que ubicar dónde están nuestros botones o funciones para acceder a los comandos de iLogic. Nos ubicamos aquí en la ficha Manage y aquí van a encontrar la ficha iLogic. De aquí puedo crear una nueva regla. Puedo también activar o desactivar el navegador de reglas que ven acá. Si yo lo desactivo, desde aquí simplemente lo activo. Bien, ahora vamos a generar nuestra primera regla. También lo podemos hacer con menú contextual, adicionar regla. Con esta primera regla lo que buscamos es controlar los extremos del pasamanos, si van a ser curvos o si van a ser rectos. Entonces vamos a proceder a colocar el nombre curvo guión recto. Ok, y ahora entonces aquí entramos al ambiente de creación y edición de reglas. Navegando de forma básica por esta interfaz, a mano izquierda van a poder encontrar todo un catálogo de funciones que me permiten controlar muchos aspectos
de los modelos en Inventor. Por ejemplo, este que se llama Features, aquí vamos a poder controlar todas las acciones que están asociadas a las operaciones, controlar su color, controlar si está activa o no, y así sucesivamente. Otra también va a ser los iProperties, que son todas las características o la metadata que está asociada a cada archivo. También la vamos a poder consultar de aquí. Propiedades como el volumen, el área y la masa también están disponibles acá. Aquí en Excel Data Links van a poder ver cómo acceder, cómo leer una hoja de cálculo, cómo escribir. Este, les recuerdo, va a ser mi segundo ejercicio para que lo tengan en cuenta. Y así sucesivamente puedo encontrar iParts, iFeatures, Constraints, Measure, Forms, etcétera, etcétera. Bien, ahora aquí a mano derecha van a encontrar también la ficha Custom. En la ficha Custom es posible también crear nuestra porción de código acá en esta zona, que es la zona ya de propiamente de escritura. Y si ustedes necesitan una porción de código, la necesitan tener como referencia, la van a reutilizar en otro código o en otra regla, simplemente la seleccionan y la pueden guardar acá en una sección que ustedes pueden configurar de forma personalizada. Estos atajos se llaman los snippets y también pueden ser almacenadas en un archivo externo. Bien, aquí arriba vamos a encontrar también un mini navegador. Refleja básicamente lo que vemos acá en este otro navegador como tal, en el propio de Inventor, y aquí podemos encontrar los parámetros del modelo, los parámetros de usuario y todas las operaciones que generamos. A mano derecha van a poder encontrar también los parámetros, es decir, si hago clic aquí en parámetros de modelo, a la derecha van a aparecer todos los parámetros de modelo que tengo en mi archivo actual. Y una ventaja, lo que vamos a hacer siempre es que la idea con estas ayudas es tener que digitar lo menos posible para no equivocarnos en la escritura, porque esto aquí es clave. No es lo mismo que esta variable que se llama diatubo pm esté toda en mayúsculas o toda en minúsculas, o como ustedes la ven ahí, los significados son completamente diferentes, así que hay que poner mucho cuidado al escribir las variables. Entonces, para eso es esto, simplemente aquí haciendo doble clic puedo acceder o digitar directamente el texto en mi espacio de depuración. Asimismo, si accedo, por ejemplo, a una operación, estas son las variables que están asociadas a esta operación, y aquí en la ficha names puedo también acceder al nombre de la operación, porque también lo voy a necesitar. Entonces es una forma rápida de evitar tener que estar digitando textos y de pronto tener el riesgo de cometer errores. Aquí también tengo la opción de entrar a otros comandos. Estos son los comandos de función de búsquedas y reemplazos también, que son muy útiles. Los asistentes para crear pequeños cuadros de diálogo, o también para ayudar a limitar la entrada de valores por parte del usuario. Aquí en opciones también puedo suprimir las reglas, las puedo asociar a ciertos eventos, o también puedo cambiar la fuente del editor. Y aquí más abajo vemos el editor, y aquí es donde escribimos básicamente todo lo que tiene que ver con el código. Aquí encontramos las estructuras de control, encontramos también las palabras clave de estas estructuras de control, encontramos aquí también una cantidad de operadores, y también en el menú contextual podemos encontrar funciones matemáticas que también van a estar disponibles en el panel izquierdo de esta interfaz. Para poder controlar la forma del pasamanos, si es recta o curva, tenemos que hacer uso de una estructura que nos permita tomar una decisión en función de la variable que es la que almacena finalmente lo que el usuario eligió. Recuerden que por acá tenemos una variable que maneja este estado. Para nuestro caso sería curvo. Curvo sería esa variable que nos permite saber el usuario qué fue lo que seleccionó. Muy bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a mirar la estructura de control. Para nuestro caso aplica una estructura llamada if, que básicamente es esta que ustedes ven acá. Simplemente la voy a hacer clic y la vamos a insertar. Aquí en este campo tenemos que lo que está en rojo son
toda la sintaxis que tiene que ver con la función. Esto normalmente va constante y no se debe cambiar. Lo que ya aparece en este color como marrón serían los argumentos de esa función. Aquí en mi expresión lo que tengo que incluir es básicamente una comparación. Tengo que llamar mi variable y compararla con un valor. Con base en esa decisión, entonces el condicional tomará unas acciones específicas. Vamos a mirar cuál es entonces la comparación. Para nuestro caso, entonces habría que traer primero el valor que tenga la variable curvo. Entonces vamos aquí a los parámetros de usuario, a curvo, y vamos a darle doble clic. Entonces aquí ya trajimos la variable y vamos a utilizar el operador. Pueden ser los que está acá, pero aquí para este caso puntual necesitamos el igual. Entonces si curvo es igual a ¿qué? A verdadero, que sería el caso de este, entonces podríamos escribir aquí true. Entonces, ¿qué debe de hacer? Entonces ya ahora procedemos a buscar cuáles son las funciones que me permiten controlar la visibilidad de las operaciones. Para este caso debemos ubicarnos aquí en la categoría de Features. Vamos a abrir acá y básicamente lo que estamos haciendo aquí es controlar si esa operación está activa o no. Entonces vamos a insertarla acá y aquí tenemos la sintaxis. Ya ustedes ven aquí otros colores diferentes. Esto que está en morado es propiamente la sintaxis de la función que hay acá, feature.isActive. Y aquí entre paréntesis va ¿qué? Va el argumento entre comillas que es el nombre de la operación que se desea manejar. Para nuestro caso sería entonces esta, sería la PM recto o PM curvo. Podría ser cualquiera de las dos. Vamos a comenzar con PM curvo en tal caso. Busquémosla acá. Muy bien, aquí está. Entonces simplemente la seleccionamos. Estas son las variables asociadas a este, pero lo que nos interesa acá realmente es el nombre de la operación. Entonces hacemos clic en la ficha names y aquí le damos doble clic y ya queda. Noten que es muy importante utilizar este flujo y así voy a evitar tener errores al momento de digitar valores de variables u operaciones. Entonces aquí lo que finalmente nos queda por hacer es decirle a él que esto va a ser igual a qué. Entonces vamos a analizar si curvo o la operación curvo es verdadero lo que seleccionó el usuario, entonces él me debe de activar esta operación o asegurarse de que esté activa. Entonces igual vamos a seleccionar aquí el valor true que es verdadero y vamos a pegarlo acá. Muy bien. Ahora, otra forma también de acceder a estas características es simplemente utilizando otra función. Vamos a mirar acá entonces la otra operación que necesitamos que esté como. Este debe estar en un valor al contrario que esta, que es la recta. Cuando la curva está activa, la recta debe estar inactiva. Entonces vamos a buscar PM recto, que está acá precisamente. Entonces otra forma también de acceder al estado de esta operación es dándole clic derecho y decirle a él que capture el estado actual. Cuando yo hago clic acá, entonces noten que iLogic me trae todos los estados de las variables como están en este momento. Simplemente yo de aquí escojo lo que haga falta. Voy a borrar esta porción y voy a borrar esta de acá. Vamos entonces aquí a dejarlos juntos. También para facilidad de lectura es importante utilizar la indentación o el tabulador acá para reconocerlo mucho más fácil. Ahora vamos a dejarlo también en el mismo formato. Aquí está. Ahora ya entonces elegimos cuáles son las operaciones que van a participar cuando curvo esté verdadero. Aquí están entonces los estados. Ahora, cuando ya se toma esa decisión, si curvo es verdadero, le tenemos que decir también a iLogic qué debe hacer cuando no es verdadero. Entonces vamos para acá y para esto sigue el else. Entonces con esta instrucción, este es básicamente un sí y este es un si no. Si no se cumple esta condición, entonces él va a saltar esta porción del código y va a generar o va a activar lo que está entre este else y el end if como tal. Muy bien, entonces lo que podemos hacer aquí de forma rápida es utilizar copiar, pegar
y aquí simplemente que invertir los valores, porque eso es lo que se necesita cuando la variable curvo está falsa. Entonces vamos a pasar este para acá y vamos a pasar este para acá. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro primer ciclo. ¿Qué tal si lo vamos a probar? Digámosle entonces OK. Noten que aquí entonces quedó ya la regla creada y ahora me voy para el botón parámetros. Entonces en parámetros aquí tengo la opción, entonces si yo le digo true, obviamente aquí coincide, tengo la opción curva activa, y si no la tengo activa, entonces van a ver que las operaciones cambiaron a recto aquí en el tipo de pasamanos. Entonces ya probamos esta porción del código. Es muy importante hacer las pruebas por bloques, no hacerlas todas de una sola vez. Es bien importante para que lo tengan en cuenta. Continuamos con nuestra segunda regla. Esta se encargará de manejar la visibilidad del protector que vemos aquí en la parte inferior. Vamos a crearla entonces, ficha manage, add rule, le vamos a colocar entonces protector, ok, y aquí en la interfaz haré uso de mi porción de código almacenada o snippet. Simplemente hagamos clic acá e insertamos la porción de código. Se las voy a explicar brevemente. Es muy parecida a la anterior, de hecho tiene la misma estructura, y la diferencia está en que acá solo debo de controlar la visibilidad de una sola operación, no como la anterior que eran dos operaciones. Entonces eso lo hace más sencilla. Simplemente entonces analizo la variable protector que vemos acá en nuestros parámetros de usuario, protector. Si la variable protector es verdadera, entonces asegúrese que esta característica que se llama PM protector, que la vemos también aquí abajo, asegúrese que esté activa o verdadera. Si no se cumple esta condición, entonces se salta esta porción de código y ejecuta lo que hay después del else. Igual es la misma operación, simplemente que ya ahora es falsa. Vamos a probarla. OK. Botón parámetros. Y acá en protector decimos que si es falso, aquí quedó falso, o si es verdadero, ya aquí se visualiza como debe ser. Continuamos con nuestra tercera regla, que se encargará de controlar el color del pasamanos. Vamos a adicionarla. Color. OK. Recuperamos la porción de código correspondiente aquí en mis snippets. Y aquí vemos una estructura de control diferente. Se llama selectCase y básicamente lo que hace es analizar lo que hay en esta variable que colocamos acá. Recuerden que esa coincide con las variables que creamos de usuario en los pasos anteriores. Ahora acá se analizan cada uno de los casos. Pueden ir todos los que ustedes deseen. Para este caso solamente tenemos dos. Cuando color es igual a negro, entonces voy a cambiar el color del componente para que sea este que se llama el black casting, que es el mismo que el color disponible que hay en la librería de Inventor. Asimismo se hace para el gris, que en equivalente en color sería el gray. Esta función se encuentra aquí en System, iProperties, Part Color, es el equivalente también. Vamos a ensayarla, digámosle OK, y vamos a la ficha parámetros. Vamos a mirar el color y aquí vamos a decirle negro. Noten que ya entonces hizo el cambio a negro o hace el cambio a gris como lo habíamos configurado. Ahora vamos con nuestra cuarta regla, que se encargará de validar la longitud mínima de este pasamanos, que podríamos decir, como por ejemplo, podríamos colocar una distancia, estimarla en, supongamos, 300 milímetros en tal caso. Entonces vamos a mirar qué estructura podemos crear para que iLogic nos controle que el pasamanos nunca va a ser igual o menor que esa longitud. Vamos a mirarla, vamos a crear una nueva que se llame validación longitud, digámosle OK. Vamos a nuestros snippets, vamos a mirar entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos una estructura nueva de control que se llama el while. Básicamente, ¿qué hace esta estructura? Mientras se cumpla esta condición, entonces él va a hacer todo lo que haya entre estas dos líneas, entre el while y el end while.
Entonces, para este caso, tenemos la variable longitud PM, que es una variable de tipo modelo. Si la vemos por acá, es esta que está acá. Actualmente está en 3000 milímetros o 3 metros. Entonces, aquí dice, mientras longitud PM sea menor que 300, entonces automáticamente generará este mensaje de texto. ¿Dónde los encontramos? Esos mensajes están por acá en Message Box y aquí Message Box Show, que sería este que está acá. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Simplemente aquí, como argumentos de esta función, podemos dar, primero que todo, la corrección al título, que es la longitud debe ser mayor o igual a 300 milímetros, y este sería el título del cuadro de diálogo como tal. Ese es el mensaje de advertencia, y a partir de acá entonces él vuelve otra vez y pregunta entonces con otro mecanismo, que es el input box, que también está por acá, aquí abajito, como ustedes pueden ver. Aquí, que se introduce, simplemente se le da la posibilidad al usuario de que introduzca otra longitud. Entonces, aquí, que hay, básicamente está longitud pasamanos, que sería el mensaje. Aquí sería introduzca la longitud, y este es el valor por defecto como tal. Entonces, este sería el ciclo. Vamos a probarlo. OK. Vamos entonces a activar las variables. Vamos a parámetros. Nuestra variable, como es de modelo, vamos a desplegarla acá. Voy a aprovechar para mostrar algo nuevo. Aquí en iLogic hay un concepto que se llama las variables clave, que es esta columna que ustedes ven aquí a mi derecha. Cuando yo las verifico, entonces esas variables clave son las que se van a mostrar fácilmente aquí cuando active el filtro de variables clave. Vamos a hacer esto. Simplemente vamos a desplegar acá. Vamos a decirle entonces que esta va a ser la variable clave. Miren que aquí también hay otras definidas. Y simplemente entonces le vamos a decir a él que nos muestre todas las variables clave. Si nos paramos acá, noten que él solamente va a filtrar lo que yo necesito ver. Para nuestro caso entonces la variable sería 3000. Vamos a colocarla en 250 para verificar. Entonces noten que ya automáticamente se genera el cuadro de diálogo con los parámetros que acabamos de introducir. La longitud debe ser mayor o igual a 300 milímetros. Le damos a decir OK, y noten que ya se despliega también el segundo cuadro, en el cual pide de nuevo la longitud. Aquí vamos a dejarla en 3000 como está en estos momentos, y noten que ya él se salió del ciclo como tal. Ya entonces queda esta regla de validación validada. Continuamos ahora con nuestra quinta regla, la cual se encargará de solucionar un problema que tenemos aquí en el momento. Si hacemos clic en el botón de parámetros y cambiamos la longitud, supongamos a unos 500 milímetros, entonces ustedes noten acá que hay unos parales intermedios que todavía van a seguir activos. Lo que hará esta regla será arreglarnos este problema, y es que cuando la longitud total del pasamano sea menor que este espaciamiento típico, entonces simplemente estas operaciones se van a suprimir. Vamos a devolvernos 2 pasos y vamos a generar la regla. Esta se va a llamar entonces distribución. OK. Y acá entonces vamos a insertar la primera porción del código. Se las voy a explicar entonces. Esto consiste básicamente en que va a ser un condicional, y ese condicional va a analizar las siguientes variables. Una va a ser la longitud actual del pasamanos, que está también aquí en los parámetros del modelo, que es esta que vemos acá. Y la otra es el espaciamiento entre los parales. Cuando esta longitud es menor que este espaciamiento típico, automáticamente se va a disparar un cuadro de mensaje advirtiendo, para este caso específico, que para una longitud menor que el espaciamiento típico se removerán todos los parales intermedios. Este finalmente es el nombre del mensaje de texto. Bien, aquí entonces están las otras operaciones que deberán estar apagadas, que básicamente coinciden con las que hay aquí abajo. Arreglos, que es esta, base paral, que es esta, y paral PM, que es esta que hay acá, que son básicamente las operaciones que vimos hace unos segundos en pantalla.
Ya evaluando esto, si esta condición no se cumple, si ya la longitud es mucho mayor, entonces simplemente aquí se van a volver a activar estos elementos. Vamos a probarla. Aquí está. Vamos entonces a decirle que la longitud del pasamanos van a ser 500. Entonces miren que aquí sale el aviso, efectivamente, para una longitud menor que el espaciamiento típico se removerán todos los parales intermedios. Le decimos OK, done, y aquí tenemos ya nuestro pasamanos para el caso de una longitud más reducida. Continuando con nuestro ejercicio, vamos entonces a generar la segunda parte de la regla para esta distribución. Otro caso que vamos a controlar acá es mirar qué tipo de distribución vamos a hacer. Un primer caso es una distribución automática en la cual, dado un número de divisiones, Inventor generará automáticamente el número de parales específicos y escogerá automáticamente la distancia entre cada uno de ellos. El segundo caso es en el cual más bien el usuario va a proporcionar la distancia entre esos parales. Ya de ahí en adelante iLogic generará un número de elementos que van a caber en esa longitud del pasamanos. Vamos a mirar entonces cómo hacerla. Doble clic en distribución, nos paramos acá, vamos entonces a generar la segunda parte del código, que es un condicional, como lo podemos ver acá. Aquí, que se analiza? Se analiza la variable distribución automática, que es de tipo booleana. Entonces, cuando es verdadera, simplemente entonces lo que se hace acá es generar la distancia entre cada uno de los parales, que es básicamente la longitud del pasamanos dividido el número de divisiones, que es un valor que debe aportar el usuario. También acá se genera el número de parales, que equivale al número de divisiones menos una unidad. Cuando la distribución no es automática, ya pasamos a este bloque, y lo que se pasa a hacer acá simplemente es generar el número de parales, que a qué equivale, simplemente es la longitud del pasamanos dividido el espaciamiento entre los parales, que debe de ser una variable que suministre el usuario. A todo esto simplemente le resto una unidad y tengo aquí dos opciones: o lo puedo redondear o por encima o por debajo, dependiendo del caso. Yo aquí escogí simplemente redondearlo por debajo, este número que me da, porque esto es un decimal, lo redondeo por debajo. Esta función floor se encuentra acá en las funciones matemáticas. Miren acá, simplemente lo único que tiene como argumento es un valor decimal. Ya aquí entonces termino este condicional y finalmente agregamos esta línea, iLogicBB.UpdateWhenDone igual true. Lo que hace esta línea es forzar el refresco automático de la pantalla. Es decir, cuando estemos cambiando alguno de los parámetros, vamos a estar viendo en línea directamente en pantalla la actualización del modelo. Vamos a probarlo. Simplemente aquí lo tenemos, vamos a parámetros, le vamos a decir que la longitud supongamos que sea de 2500. Entonces, cuando es de 2500, acá simplemente miren que la distribución automática en estos momentos está falsa. Entonces lo que quiere decir es que él va a generar unos parales espaciados a 400 milímetros, y el último es el que normalmente puede quedar a una distancia diferente, ya dependiendo de los valores que yo introduzca. Cuando simplemente yo selecciono acá que la distribución ya es automática, aquí un valor de true, entonces noten que ya él ahora sí toma en cuenta el número de divisiones, que es 3, y distribuye estos espacios de forma equitativa. Una de las características que sobresalen en el iLogic para Inventor versión 2012 es la habilidad de generar cuadros de diálogo. En las versiones anteriores solamente se podían generar unos cuadros de mensaje simplemente para mostrar valores o percibir valores de parte del usuario, pero no había una interfaz agradable o un ambiente de formulario para poder generar nuestras
aplicaciones en formularios de cara al usuario. Antes se tenía que utilizar una aplicación como por ejemplo Visual Studio, utilizar las herramientas de formulario, hacerlo allá, compilarlo en una DLL y luego cargarla aquí en el módulo de Logic. Ya ahora tenemos un ambiente de generación de formularios bien interesante. En el navegador de reglas encontramos dos lengüetas, una que es la lengüeta Forms y otra Global Forms. Forms sirve para generar cuadros de diálogo que estén asociados a este archivo en particular. Global Forms lo que hace es generar cuadros de diálogo que apliquen para todos los archivos. El que nos aplica para hoy es este que vemos acá. Entonces simplemente para adicionar un cuadro de diálogo hacemos clic derecho acá y le decimos Add Form. Pues como vemos, aquí entramos a este cuadro. Este sería una previsualización de lo que sería nuestro cuadro de diálogo. A medida que vamos insertando los controles, todos van apareciendo acá de forma interactiva. Como podemos ver, aquí hay una zona donde aparecen los parámetros tanto de modelo como de usuario, aparecen las reglas que estamos trabajando y aparecen también un atajo para la visualización de los iProperties, como ustedes pueden ver acá. Muy bien, ahora vamos a darle un título a este cuadro de diálogo. Este primero va a ser pasamanos paramétrico. Ok, y aquí entonces tenemos, miren ya cómo va cambiando acá. Vamos también aquí en las opciones de la parte inferior, vamos a seleccionar cómo va a trabajar este cuadro, o sea qué botones van a ver aquí por defecto. Aquí encontramos que solamente va a estar el botón Done, pero por aquí en esta sección de botones predefinidos podemos seleccionar por ejemplo OK, Cancel y Apply para este caso. Muy bien, ya tenemos entonces lo que tiene que ver con el cuadro de diálogo en general. Ahora vamos a introducir un texto acá sencillo. Entonces simplemente la mecánica es seleccionar lo que hay en la caja de herramientas. Para este caso es un label y lo seleccionamos acá. Miren cómo aparece la flecha amarilla acá. Aquí quedó. Entonces lo que procedemos a hacer acá es generar el título principal. Vamos a colocar entonces University Virtual. Muy bien, aquí la tenemos. Podemos entonces también controlar sobre ese label la fuente. Vamos a ensayar una fuente un poco más grande, digamos que negrilla. Vemos que pueda ser más o menos así. Sí, tal caso puede quedar de esa forma. Muy bien, y ahora entonces después del label vamos a incluir otros componentes. Ahora vamos a adicionar dos elementos fila. Simplemente los seleccionamos acá, row, y los arrastramos hasta acá. Aquí va uno y acá va el otro. Muy bien, ahora dentro del elemento fila vamos a incluir otro elemento que son los groups. Entonces simplemente los groups vamos a adicionar dos, uno que es el que se va a encargar de albergar los parámetros de configuración básica y otro de configuración avanzada. Entonces simplemente vamos a arrastrarlo desde acá hasta row. Entonces noten que ya ahora este está aquí anidado dentro de la primera fila. Noten aquí la previsualización. Aquí vamos a agregar el otro simplemente, y noten que ya aparecieron los dos componentes en la misma fila. Vamos a cambiar los nombres aquí arriba. Para el primero entonces tendríamos que es la configuración básica. Configuración básica. Y para el segundo sería la configuración avanzada. Configuración avanzada. Muy bien, ya tenemos estos dos acá. Ahora vamos a hacer lo mismo en la fila 2. Vamos a agregar otros dos más acá. Uno, este primero va a tener por nombre, supongamos que va a ser el que va a controlar la forma. Aquí vamos a albergar el parámetro que va a definirnos si el pasamanos es curvo o no. Y vamos a agregar otro adicional acá que va a controlar la visibilidad del protector. Entonces vamos a colocarlo aquí como protección. Muy bien, ya tenemos los campos. Miren que aquí entonces se van
previsualizando. Ahora vamos entonces con la categoría de distribución. Entonces vamos a agregar otro grupo de estos aquí arriba, aquí en esta misma categoría. Vamos a controlar aquí el texto que se va a llamar distribución. Muy bien, aquí lo vamos previsualizando y aquí vamos a agregar ahora sí los parámetros. Vamos a comenzar primero en la fila, aquí en configuración básica. ¿Qué parámetros tenemos ahí importantes? Digamos que la longitud, el alto y el color podría ser. Entonces vamos a seleccionar acá la longitud, digamos que el alto, y podría ser también el color. Entonces simplemente lo seleccionamos con la tecla control y nos las llevamos, digámosle que nos la vamos a llevar entonces para acá. Aquí están, aquí quedaron posicionadas, pero vamos a seleccionarlas de nuevo y vamos a incluirlas aquí mismo. La longitud, el alto y el color. Vamos a cambiar acá de orden rápidamente. Acá. Muy bien, longitud, alto y color. Ahora vamos entonces a proceder a cambiar los títulos. Este estaría bien, eso nos de cara al usuario. Y este simplemente vamos a colocarlo de esta forma. Entonces noten que ya nuestro cuadro ya tiene apariencia. Vamos a reducirlo un poco para que lo visualicemos un poco mejor. Muy bien, y ahora vamos a seguir con la configuración avanzada. Vamos a seleccionar también el radio de la curva, que puede ser en algún momento importante, también el diámetro mayor y este que está acá, diámetro del tubo también. Entonces seleccionemos este parámetro, este y este también. Vamos a arrastrarlos de la misma forma como está acá. Bien, ya quedaron acá. Vamos a entonces a incluirlos aquí dentro de este grupo. Muy bien. Ok, y aquí vemos cómo van apareciendo en el cuadro. Vamos a comprimir un poco. Y ahora vamos entonces a cambiar los datos que hay acá. Este sería entonces el diámetro del tubo mayor. Este sería el radio de la curva y este sería el diámetro del tubo menor. Muy bien, ya ahora entonces nuestro cuadro de diálogo ya está adquiriendo mejor apariencia. Ahora, a continuación, vamos a incluir los dos modos que nos controlan si el pasamanos es curvo o no y si hay protector o no, que son estos que ustedes ven acá. Simplemente entonces vamos a adicionarlos aquí a esta categoría. Seleccionamos con Shift acá, los incluimos y vamos a meterlo acá. Entonces el primero en curvo, aquí en el grupo forma, y este de protector vamos a meterlo en el grupo protección. Noten el cambio de los iconos para que miren cómo anidar o cómo posicionarlos en la misma categoría. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Estos valores son de tipo booleano, que quiere decir que pueden estar apagados o prendidos. Entonces, vamos simplemente a cambiar la forma en la cual se visualizan estos dos. Como ustedes lo pueden ver acá, aquí aparecen para cambiar falso o verdadero. No, la idea es que yo los quisiera simplemente que aparecieran como una opción que se pudiera seleccionar o no. Entonces aquí hay forma de cambiarlo. Simplemente seleccionamos el parámetro y vamos acá a controlar el tipo de parámetro. Entonces aquí noten que en este función que se llama edit control type, vamos a mirar si aparece como un desplegable de true o falso verdadero, o también como checkbox. Entonces miren cómo es la apariencia del checkbox, es mucho mejor, más reducida y no ocupa tanto espacio. Vamos a hacer entonces lo mismo para el protector. Aquí seleccionamos checkbox y miren que ya entonces aquí se van habilitando las opciones.
Ahora a continuación vamos a incluir los tres parámetros que tienen que ver con la distribución. Miremos entonces, uno de ellos es la distribución automática que vemos acá, otro también es el número de divisiones y finalmente tenemos la distancia o el espaciamiento entre parales. Vamos a seleccionarlos entonces con la tecla Shift y aquí con la tecla Control y vamos a arrastrarlos al grupo de distribución. Entonces, como lo ven acá, aquí entonces está la distribución automática, el número de divisiones y el espaciamiento. Ahora vamos a cambiar esta distribución automática también del mismo modo que los parámetros anteriores. Entonces seleccionemos y acá bajamos en las opciones y aplicamos el checkbox. Ya aquí entonces quedó habilitado. Para el número de divisiones hay una opción también bien interesante que, como se trata de un número entero, también iLogic nos da la posibilidad de editar el tipo de control. También se puede tipo slider, que ese es el que miraremos aquí a continuación. Simplemente deslizándolo podemos cambiar rápidamente ese número de divisiones. Muy bien. Vamos a mirar entonces cuáles son las opciones del slider. Abrimos acá y miremos entonces el mínimo valor. Para nuestro caso, pues como mínimo serían 2 divisiones. El máximo valor, digamos que también lo podríamos dejar en 10 y también los incrementos serían de 1 en 1. Ok, ahora finalmente lo único que nos queda por configurar es que este control solo se va a activar cuando la distribución automática está activa. Si esta distribución automática no está activa, no tiene sentido que este control se active, ya que el usuario es el que va a introducir este espaciamiento entre los parales. ¿Cómo controlamos eso? Simplemente entonces acá hay una opción que dice Enabling Parameter Name. Simplemente hacemos clic acá y seleccionamos el modo o el parámetro que nos está controlando la visibilidad o si este control está activo o no. Entonces vamos a mirar, sería para este caso distribución automática. Entonces está dependiendo directamente de este parámetro. Bueno, ¿qué les parece entonces si lo probamos? Démosle OK y aquí lo tenemos. Ahora vamos a proceder a lanzar el cuadro de diálogo pasamanos paramétrico. Hacemos clic acá y ya tenemos nuestra interfaz. Entonces aquí, como todos pueden ver, vamos a cambiar los valores y vamos a mirar cómo cambian las dimensiones. Entonces noten que como escogimos un esquema de botones OK, Cancel, Apply, tenemos que darle Apply para poder ver los cambios. Aquí este sería el alto, vamos a cambiar el color de gris a negro. Ahí está, también cambió a negro. Aquí si es curvo o no, vamos aquí a aplicar fácilmente, o si es sin protector o no, como lo ven acá. Listo. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos que simplemente cuando hiciéramos los cambios y pasáramos de un campo a otro, automáticamente se actualizara el modelo? Vamos a mirarlo entonces. Digámosle close acá, vamos a editar de nuevo, nos ubicamos en el formulario principal y aquí vamos entonces a mirar qué opciones hay. Miremos acá, bajemos un poco más. Entonces aquí encontramos el esquema de botones. Por ahora entonces le vamos a decir que no va a ser ninguno. Simplemente cuando llamemos el cuadro de diálogo lo vamos a cerrar desde acá. Vamos a mirar cómo se comporta. OK, vamos a habilitarlo acá y simplemente entonces yo voy a cambiar aquí, supongamos a 3500, y noten que cuando paso automáticamente a otro campo él hace la distribución. Vamos entonces aquí con un número de divisiones mayor. Miren que automáticamente él se va actualizando y va actualizando también la distancia en el campo de abajo. Miren que todos los cambios son inmediatos, como lo pueden ver acá. Eso es algo bien interesante. Ahora, cuando desactivamos la opción automática, noten entonces que este control se desactiva y aquí podemos introducir alguna distancia, no sé, por ejemplo 400 milímetros en tal caso,
Hacemos clic acá para actualizar. Entonces noten que ahí van los parales espaciados cada 400 milímetros como lo habíamos configurado. Esto simplemente es un pasamanos de ejemplo con unos parámetros básicos de configuración. Ahora los invito a ustedes a que descarguen este pasamanos, sigan este tutorial y traten de mejorarlo mirando todas las opciones que tiene disponible este gran módulo de iLogic. Ahora vamos a hablar de los beneficios. Primero que todo, iLogic va más allá del dibujo paramétrico. ¿Por qué razón? Porque permite capturar de una forma más fiable la intención de diseño. Otro punto importante es que es posible incluir decenas de referencias en un solo modelo simplemente con la combinación de valores. También es de gran ayuda en los procesos de estandarización de producto, ya que permite generar modelos más inteligentes que se adaptan a los cambios en los procesos de diseño. Otro punto es que ya viene incluido en Inventor, solo resta usarlo. Otros paquetes deben adquirir un módulo adicional con costo para obtener los mismos resultados. También ayuda a minimizar sus tiempos de diseño, ya que me va a permitir invertir más tiempo en diseñar y crear. Como lo vimos en el anterior ejercicio, presenta una excelente curva de aprendizaje. Simplemente en unos pocos minutos, con unos conceptos básicos, ya fuimos productivos en los primeros instantes.